Revelaciones divinas, 3 secretos milagrosos para manifestar tu riqueza en 40 DI con acento AS. En el corazón de San Miguel de Allende, una luz celestial brilló sobre Sofía aquella tarde. Ella, madre soltera de 32 años, había perdido su empleo y la carga en su pecho era tan pesada que creía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero a pesar de las adversidades, su fe en San Judas Tadeo nunca flaqueó. Cada noche, de rodillas, clamaba por un milagro que abrazara a su pequeño Mateo, un niño de 6 años, y a ella. Mientras la brisa suave traía consigo el aroma de tamales frescos y café, Sofía, al finalizar la misa, se acercó a la sacristía. Allí, entre viejos objetos litúrgicos, descubrió un libro cubierto de polvo, sus páginas mustias prometían 3 secretos milagrosos que cambiarían su vida en 40 días. Con manos temblorosas, Sofía abrió el libro y cuando vio las palabras manifestar riqueza, su corazón latió con fuerza como si una corriente eléctrica recorriera su ser. Era la oportunidad que había estado esperando, cada secreto estaba cargado de promesas de abundancia, pero también advertencias. La primera noche, con el candil parpadeando, susurró la primera oración, esperando que el cielo le escuchara. El mundo a su alrededor se tornó más brillante, como si San Judas Tadeo mismo le sonriera desde arriba. Pero entonces, las pruebas aparecieron. Una oferta tentadora de trabajo en la capital la atormentaba, el dinero podía sacarla de su miseria, pero a costa de dejar a Mateo, su razón de ser. Justo entonces, en medio de su lucha, recibió una carta de corte. El miedo la envolvió, y una desesperación que la hizo caer de rodillas nuevamente. «Ayúdame, San Judas», clamó, escuchando su llanto reverberar en las paredes de la iglesia, una sinfonía de fe que resonaba en el aire. En ese instante, la presencia divina llenó el espacio, pudo sentirlo, como una brisa cálida que abrazaba su alma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Aquella noche, Sofía se encontró en un sueño profundo, y en susurros etéreos, San Judas Tadeo apareció ante ella. Confía en mi poder, decía con voz suave, el milagro está en el camino, pero primero, debes aprender a dejar ir. Al despertar, una paz inexplicable la inundó, como un río de luz divina fluyendo por sus venas. Sofía sabía que debía hacer un cambio, pero las dudas comenzaron a asomarse. ¿Y si abandonaba la fe? ¿Y si ese dejar ir significaba renunciar a sus sueños? Sin embargo, una visión surgió en su mente, y supo que debía unir a su comunidad, hacer que San Miguel de Allende elevara sus voces en oración por ella y por todos los que sufrían. La vida estaba en juego, y no solo la suya. ¿Podrá Sofía mantener su confianza en Dios mientras enfrenta los vientos tormentosos de la vida? La decisión la aguardaba, y el milagro parecía más cerca que nunca. Con el amanecer de un nuevo día, Sofía sintió la carga de la noche anterior todavía en su corazón. Las palabras de San Judas Tadeo resonaban en su mente, como ecos de esperanza y sabiduría. Debes dejar ir. ¿Qué significaba eso realmente? La incertidumbre la envolvía de nuevo, pero al mirar a Mateo jugar en el patio, su motivación renacía una vez más. Decidida a no enfrentarse sola a sus temores, decidió organizar una reunión en la iglesia. Había sentido el poder de la comunidad cuando juntos alzaron sus voces en oración, y estaba convencida de que juntos podrían crear un espacio donde todos sus sueños y necesidades se unieran. Así fue como, con gran entusiasmo, comenzó a invitar a conocidos y amigos. Este es el momento, pensó Sofía, sintiendo como sus esperanzas cobraban vida con cada palabra. El día de la reunión llegó. El olor a incienso llenaba el aire, y las velas parpadeaban en el altar como pequeños faros de fe. Sofía se sintió nerviosa al ver a tantas caras conocidas y nuevos rostros, todos con sus propias cargas que llevar. Al inicio, dudó en compartir su historia, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, supo que debía ser valiente. Queridos amigos, comenzó, apenas reteniendo las lágrimas, hoy no solo estamos aquí por mí, sino por todos nosotros. La vida nos ha lanzado desafíos, y yo he aprendido que, si bien puedo perder mucho, mi fe es mi mayor tesoro.
Las murmullos de apoyo la envolvieron, y de repente, las palabras fluyeron con una claridad renovada. Habló de sus luchas, de la carta que había recibido y de la oferta de trabajo que la tentaba. Habló de la necesidad de dejar ir el miedo y la duda para permitir que Dios obrara. Mientras hablaba, notó que otras personas comenzaron a compartir sus cargas. Una madre habló de la enfermedad de su hijo, un joven mencionó la presión de sus estudios, y un anciano relató la incertidumbre de sus finanzas. Todos se unieron en un círculo de oración. Lanzaron sus temores a los pies del altar, como si cada palabra fuera un ladrillo que caía de sus corazones, dejando espacio para que la luz divina entrara. En ese momento, Sofía sintió una energía nueva, poderosa. La luz de las velas brillaba más intensamente y una sensación de unidad y amor se palpaba en el aire. A medida que oraban, una paz se asemejaba a un abrigo cálido que envolvía a todos. Era el poder de la fe colectiva, y cada amén resonaba con fuerza, como un tambor que marcaba el compás de su esperanza, y justo cuando pensó que todo estaba bien, una voz interior surgió, una pregunta inquietante que le robó un suspiro. ¿Cómo sabrás si has dejado ir verdaderamente? No se trataba solo de aceptar su realidad, sino de entregarse por completo a la voluntad de Dios. Miró de nuevo a Mateo, quien ahora sonreía en medio de ese ambiente cargado de amor. Se dio cuenta de que la respuesta no radicaba en lo que ella deseaba, sino en confiar en que el camino ya había sido trazado. Sofía sabía que así como había compartido su carga, había otro paso que dar. Y ese paso era crucial, debía abrir su corazón todavía más, pero ¿estaba lista para enfrentar la prueba final? Lo que pasó después cambiaría todo una vez más. La reacción de la comunidad iba a revelar secretos ocultos y una conexión inesperada con el poder divino. ¿Cómo daría Sofía el siguiente paso hacia su milagro? Lo más asombroso estaba a punto de suceder. El aire en la iglesia palpita con una energía renovada. La comunidad, unida en su fe, parecía sentir lo que Sofía también estaba comenzando a comprender. Algunas puertas se abren solo después de haber pasado por pruebas que nos moldean. Era el momento de descubrir secretos más profundos, aquellos que llevan a la manifestación de lo que tanto anhelábamos. Mientras los murmullos de oración se tornaban en un canto suave, Sofía sintió que debía compartir algo más, algo que revelara la profundidad de su viaje espiritual. Las velas arrojaban sombras danzantes sobre las paredes, y ese juego de luz la inspiró a abrir su corazón aún más. Hay 3 secretos, comenzó, su voz temblando un poco al asumir esta nueva carga, 3 secretos que he empezado a entender en este camino de dejar ir. Los rostros que la rodeaban parecieron acercarse, con curiosidad y esperanza brillando en sus ojos. Sofía, consciente de su impacto, se detuvo un momento y respiró profundamente. El primero es el poder de la comunidad. No podemos enfrentar nuestras batallas solos. Dios nos da a otros como soportes, como hermanos y hermanas en la fe. De esta unión surge una fuerza indescriptible. La conexión en el aire era palpable. Muchos asintieron, recordando momentos en que el apoyo de otros había sido su salvación. El segundo secreto, continuó Sofía, es la gratitud. Cada día, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay algo por lo que agradecer. Ese corazón agradecido transforma nuestra perspectiva, abre nuestras ventanas al mundo y nos muestra las maravillas que Dios tiene para nosotros. Es en la gratitud donde encontramos la paz. Un murmullo de acuerdo reverberó en la iglesia, como si los corazones de todos resonaran al unísono. Sofía vio lágrimas en los ojos de algunos miembros, hombres y mujeres que cargaban sus propias historias de lucha, pero que ahora veían un rayo de luz, y llegó al tercer secreto, su voz firme. El tercer secreto es la entrega. Dejar ir no significa renunciar, es entregarle a Dios nuestras preocupaciones, nuestras ansias. Es confiar en que su plan es mejor que el nuestro. No tenemos que intentar controlar cada detalle. Solo debemos tener fe. En ese instante, una paz profunda llenó la iglesia. Un baluarte de fe se había levantado entre ellos. Sofía sintió que esas palabras eran un bálsamo para sus espíritus fatigados. Miró a Mateo, quien ahora estaba de pie cerca del altar, con los ojos cerrados, cuádrico en un momento de comunión con lo divino. Las velas seguían titilando, y Sofía sintió un llamado a cerrar este momento especial. Hoy, les invito a dejar ir, a entregarle a Dios sus luchas. Vamos a formar una cadena de fe. Al levantar nuestras manos juntos, haremos un pacto de unidad ante el Señor. Cuando todos levantaron las manos, un poder palpable recorrió la sala, como un viento suave que trajo consigo sus ansias y deseos.
cada oración y cada súplica se elevaban al cielo, unidas como una sola voz, casi en un grito silencioso de esperanza colectiva. A medida que el encuentro llegaba a su fin, una inquietante pregunta se instaló en el corazón de Sofía: ¿y si hay más de lo que aún no hemos descubierto? En ese momento, una sensación de anticipación la envolvió. Estaba segura de que lo que vendría sería aún más grande y asombroso. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Sofía se encontró rodeada de sus amigos, los rostros llenos de gratitud y emoción. En ese instante, todos sentían que algo especial estaba por suceder. ¿Qué misterio revelaría Dios ahora que habían entregado su carga? La fe comunitaria estaba en su punto más alto, y Sofía sabía que el próximo paso podría cambiarlo todo una vez más. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un dorado suave, mientras Sofía reflexionaba sobre lo que había compartido en la iglesia. La emoción de los momentos vividos aún resonaba en su corazón. Este anhelo de lo desconocido seguía latente, pulsando como un tambor en su pecho. Al regresar a casa, sentía que no solo había hablado de secretos, sino que la misma esencia de Dios había fluido a través de ella, y sus palabras habían tocado las almas presentes. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba su habitación con una luz plateada, encontró difícil conciliar el sueño. Recordaba cada rostro, cada emoción compartida. La paz que habían sentido juntos le daba fuerza, pero las preguntas no la dejaban descansar. ¿Qué más nos quiere mostrar Dios? Pensaba una y otra vez. Mientras las estrellas brillaban fuera de su ventana a la mañana siguiente, Sofía decidió dar un paseo por el parque. La frescura del aire llenó sus pulmones y con cada paso, la naturaleza parecía susurrarle secretos. Al llegar a un pequeño prado, se detuvo y sintió una brisa suave que acariciaba su rostro. Allí, bajo la mirada de los antiguos árboles, se dejó llevar por sus pensamientos. ¿Y si hay un cuarto secreto? Musitó al viento. ¿Algo que aún no hemos considerado? Fue entonces cuando un susurro interior le inspiró a abrir su corazón aún más. Quizás, se dijo, el verdadero misterio radica en las pruebas que hemos superado, en cómo cada desierto ha sido una preparación para el maná que vendrá. Las experiencias vividas no eran solo momentos de dolor, sino cimientos que Dios había estado construyendo en su vida. Mientras continuaba su caminar, observó a un grupo de niños jugando, riendo y persiguiéndose unos a otros. La alegría que emanaban era contagiosa, y un pensamiento la llenó de luz: la fe también puede ser así, simple y pura. ¿Por qué complicarla? Entonces, entendió que la vida espiritual no solo se trataba de esfuerzos profundos, sino de encontrar lo sagrado en lo cotidiano, de soñar lo elevado, pero también abrazar lo simple. De pronto, la voz de Mateo resonó en su mente. Su testimonio sobre la fe y la perseverancia le había dejado una huella. Sofía recordó cómo él había enfrentado su lucha con la enfermedad, siempre rodeado de la comunidad que lo apoyaba. El poder en nuestra unidad, pensó, es un regalo de Dios que nunca debemos subestimar. Decidida, se sentó en un banco del parque y sacó su cuaderno. En medio de la naturaleza, comenzó a anotar ideas sobre lo que podría compartir en su próximo encuentro. Deseaba que todos comprendieran cómo cada palabra y cada acción construyen un camino hacia el propósito divino. En ese momento, sintió una corriente interior que la empujaba a profundizar más. ¿Qué pasaría si el cuarto secreto también tenía que ver con la acción personal? Con el compromiso de dar pasos concretos hacia sus sueños, cápsulas de fe que se traducen en manifestaciones visibles. Eso podría ser poderoso. Pensó, mientras sus manos se apretaban sobre el cuaderno. Cuando regresó a casa, el sol estaba ya bajo, pero su espíritu brillaba con fuerza. La emoción por compartir sus reflexiones con la congregación la llenaba de energía. Cada día sería una oportunidad para caminar juntos, dejando detrás lo que no servía, y abrazando lo que contribuye a su crecimiento. Sofía sabía que debía preparar a todos para esta nueva revelación, un encuentro que no solo cambiaría sus percepciones, sino que encendería un fuego de propósito en sus corazones. Con esa determinación en la mente, se preguntaba, ¿están listos para descubrir el cuarto secreto que puede transformar nuestras vidas? El eco de su pregunta vibraba en el aire, mientras pensaba en las oportunidades que aún estaban por venir, y un sentido renovado la envolvía. Sofía despertó al nuevo día con una claridad singular. La luz que entraba por su ventana parecía más brillante, casi como una invitación a descubrir lo que Dios tenía reservado para ella. Se sentó en la cama y tomó un momento para orar.
En su corazón, sentía un ardor, un deseo de compartir no solo recuerdos, sino verdades que podrían liberar a su comunidad mientras se preparaba para el día. Las palabras de Mateo resonaban como un eco en su mente. Lo que le pidas al Señor, créelo y será tuyo. Estas palabras se sentían como una promesa. Sofía tomó su cuaderno y escribió: la fe activa es el primer paso hacia lo desconocido. Decidida a dar ese primer paso, se dirigió a la iglesia para prepararse para el encuentro. Al llegar, sintió la familiaridad del olor a incienso y el murmullo de conversaciones que llenaban el aire. Se saludaron entre sonrisas y risas, cada uno había traído consigo una historia, un pequeño testimonio de fe. Sofía sabía que ese era el lugar donde todo comenzaba. Mientras organizaba la sala, se encontró con Laura, una amiga del grupo que había estado luchando con su propia fe. Sofía, le dijo Laura con lágrimas en los ojos, he estado sintiendo que mi fe flaquea. A veces no sé si puedo seguir creyendo. Sofía la miró con ternura, su corazón se llenó de compasión. Laura, a veces la fe se siente como un viaje por un desierto seco. Pero recuerda, en cada desierto hay un oasis esperando ser descubierto. Juntas podemos buscar ese maná que Dios tiene para nosotras. A medida que llegó la hora del encuentro, la sala se llenó de personas ansiosas por escuchar. Sofía se colocó frente a ellos, y al ver los rostros que la miraban con expectación, sintió un impulso divino. Comenzó a hablar no solo del cuarto secreto, sino de la transformación que cada uno de ellos podía experimentar. Queridos hermanos, dijo con voz firme, hoy revelaremos no solo un secreto, sino tres. Tres secretos milagrosos que pueden guiarnos hacia una vida de abundancia y propósito en solo 40 días. El ambiente se cargó de expectativa. Sofía compartió cómo las acciones diarias, por pequeñas que sean, llevaban implícita una tarea divina. Cada vez que actúas con fe, construyes el camino hacia lo que deseas ver manifestado en tu vida. ¿No es así como Dios trabaja? A través de lo simple, de lo cercano, de lo que parece cotidiano. La congregación comenzó a murmurar entre sí, muchos asintieron, y una chispa de esperanza brotó entre ellos. Sofía continuó con fervor, relatando historias de vidas transformadas por su compromiso con el propósito. La clave, añadió, es que en esos 40 días, cada uno de nosotros seremos desafiados a actuar, a liberar nuestra fe y a ver cómo Dios responde. Al finalizar, hizo una pausa. Miró a todos, y sintió el peso de la mirada de cada uno, como si el futuro de un camino recién comenzara a delinearse ante ellos. ¿Están listos para aceptar este desafío? Porque lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es más grandioso de lo que jamás hemos imaginado. La ovación creció, y los corazones palpitaron con una nueva energía. Mientras desbordaba alegría, Sofía sabía que la aventura apenas comenzaba. Las murmuraciones a su alrededor le confirmaron que había encendido algo, un fuego nuevo que iluminaría su camino. Todos juntos. Cuando se despidieron, una voz en su interior le susurró que lo mejor estaba por venir. Preguntas y anhelos cruzaban su mente. Al cerrar la puerta de la iglesia, lo supo con certeza, había un cuarto secreto que explorar, pero esta vez, todos estarían juntos en la búsqueda. ¿Qué milagro les depararía la próxima semana? Las respuestas divinas se entrelazaban en un misterio que todos estaban ansiosos por descubrir. Sofía se despertó al día siguiente con la energía vibrante de la expectativa. En su interior, la promesa de una nueva vida, de un despertar en su comunidad, ardía con intensidad. Mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, ella tomó un momento para orar, agradeciendo por el movimiento que Dios había comenzado. Cuando llegó a la iglesia, se encontró con caras conocidas. Aquellas sonrisas estaban llenas de luz y esperanza. Algunos todavía hablaban entusiasmados sobre los secretos que revelarían. Sofía sintió que su corazón se expandía de alegría. Allí, en ese pequeño rincón, algo poderoso estaba gestándose. Durante la reunión, Sofía decidió que cada encuentro sería diferente. Hoy, dijo con su voz serena, exploraremos el primer secreto, la gratitud. Todos la miraban expectantes, como si fueran niños sentados a la orilla de un río esperando que las historias fluyeran. La gratitud, continuó, es el primer paso hacia un corazón renovado. Cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos, empezamos a abrir las puertas a más bendiciones. Laura, quien había compartido sus luchas la jornada anterior, levantó la mano. Sofía, ¿cómo podemos realmente vivir en gratitud cuando enfrentamos tantas pruebas? La sala se llenó de murmullos de asenso. Esa pregunta resonaba en muchos corazones.
Excelente pregunta, Laura, respondió Sofía, sintiendo que el poder del momento se intensificaba. La gratitud no es solo una sensación pasajera. Es un acto de fe. Cuando elegimos ver lo bueno, incluso en medio de las tormentas, estamos declarando que confiamos en que Dios tiene un propósito. Es el refugio del alma. Un silencio reverente llenó la sala. Podía ver que esos simples conceptos comenzaron a transformar la atmósfera. Sofía compartió un testimonio personal, recordando un momento en su vida donde todo parecía oscuro, pero un simple gesto de agradecimiento, un susurro de alabanza en la noche había encendido la luz de la esperanza dentro de ella. Queridos amigos, continuó, recuerden que agradecer es reconocer lo que Dios ya ha hecho. Cuando lo hacemos, estamos festinando en la mesa de la abundancia. Miraba los rostros, algunos con lágrimas en los ojos, otros sonriendo, vislumbrando una conexión más profunda. Después del encuentro, algunos se quedaron a charlar, y Sofía tenía una sensación de comunidad fortalecida. ¿Y si comenzáramos un diario de gratitud?, sugirió una joven. Los demás se entusiasmaron. Puede ser nuestra primera tarea, dijo Sofía, argumentando que podían compartir sus descubrimientos en la próxima reunión. Escribamos al menos 3 cosas cada día por las que estamos agradecidos. Y veremos cómo eso transforma nuestra perspectiva. Los días siguientes se sintieron llenos de alegría. Las calles resonaban con risas y el aire se sentía más fresco. Sofía a menudo se encontraba en conversaciones animadas, donde los testimonios de gratitud comenzaban a surgir entre amigos. Antes de que se diera cuenta, la semana culminó y ya estaban planeando el siguiente encuentro. Todos esperaban con ansias la próxima revelación. Sofía en su corazón sabía que lo que venía era aún más grande, más transformador. Sin embargo, mientras cerraba la puerta de la iglesia aquella noche, un pensamiento surgió en su mente. Si la gratitud puede hacer tanto en solo una semana, ¿imagina lo que hará el segundo secreto? La curiosidad le daban vueltas en mente. ¿Estaría su comunidad preparada para lo que vendría? ¿Qué sería este nuevo paso en su jornada de fe? La respuesta permanecía en el horizonte, como un brillante destello de luz que aún no había sido alcanzado. Sofía llegó al siguiente encuentro llena de emoción y un ligero nervio. Había pasado la semana reflexionando sobre el segundo secreto, y sentía que Dios le había revelado algo invaluable. La sala de la iglesia estaba llena nuevamente, las risas y el murmullo de los fieles llenaban el aire como un canto de alabanza. Cuando comenzó la reunión, se notaba la expectación en cada rostro. Hoy, empezó Sofía, vamos a hablar sobre el segundo secreto, la generosidad. Una ola de murmullos pasó entre la congregación. La generosidad era un concepto conocido, pero sabía que podían descubrir una profundidad que aún no habían tocado. ¿Por qué es tan importante ser generosos?, preguntó. Porque la generosidad es un reflejo del corazón de Dios, un camino hacia la verdadera abundancia. Las miradas de los presentes se transformaron en atención profunda, como si su espíritu empezara a despertar ante la idea. Recuerdo una época en la que tenía muy poco. Había días en los que simplemente no sabía cómo llegaría a fin de mes, compartió. Pero al decidir dar, aunque fuera un pequeño acto de bondad, el cielo pareció abrirse sobre mí. Cumplí con lo que Dios me pidió, y en vez de quedarme con poco, descubrí que siempre había más que compartir. Lágrimas brillaban en los ojos de algunos miembros, era evidente que muchos estaban sintiendo el eco de su testimonio. Ser generoso no significa solo dar dinero, continuó Sofía con ternura. Puede ser ofrecer una sonrisa, un consejo, o simplemente estar presente para alguien que lo necesite. La generosidad es un acto de amor. Su voz se llenó todavía más de pasión, conectando un corazón a otro en la sala. Si damos con alegría, en lugar de obligación, esa energía transforma tanto a quien recibe como a quien da. Miren a su alrededor, dijo, señalando a las personas sentadas cerca. Cada uno de nosotros tiene un pequeño fuego, y cuando compartimos, se convierte en una fogata que puede calentar a muchos. Las cabezas asintieron, una llamarada de alegría crecía entre los presentes después de compartir más testimonios de generosidad transformadora en sus vidas, historias de alimentos compartidos, apoyo emocional y recursos económicos. Sofía sintió que la chispa había prendido. El momento se tornó sagrado, lleno de fe, y las emociones comenzaron a fluir. Queridos amigos, quiero que en esta semana se detengan un momento cada día y actúen en generosidad. Podría ser algo tan simple como ayudar a un vecino o escuchar a un amigo que lo necesita. Démonos la oportunidad de experimentar este segundo secreto,
propuso, pero en ese mismo instante, algo inesperado ocurrió. Lucas, un joven en la congregación, se levantó con la mirada desbordante. Sofía, quiero compartir algo. Esta semana estuve luchando con mis finanzas, pero decidí dar algo a un proyecto en la comunidad. Me sentí asustado, pero lo hice, y hoy recibí una oferta de trabajo. Fue como si Dios me estuviera diciendo que nunca me faltaría. Es un milagro. La sala estalló en murmullos de asombro, sonrisas, y una alegría contagiosa en el aire. Sofía sintió que lo que Dios estaba haciendo en ese lugar era más que palabras. Era una manifestación viva, un ejercicio de fe en acción. Este es solo el principio de lo que puede suceder cuando decidimos abrir nuestros corazones, concluyó, mientras la emoción impregnaba cada rincón. La luz de la tarde empezaba a filtrarse por las ventanas, creando un ambiente casi celestial. Mientras ella cerraba la reunión, una pregunta incesante comenzó a latir en su mente: ¿qué pasaría si, al aplicar el tercer secreto, tocáramos un nivel de transformación nunca antes visto? El misterio de lo que vendría la llenó de excitación y anticipación. ¿Estaría su comunidad lista para el siguiente paso? La respuesta aún danzaba en el aire, como un susurro divino esperando ser revelado. La semana siguiente, Sofía llegó a la iglesia con el corazón rebosante de emoción y una ligera inquietud. Este era el momento de desvelar el tercer secreto, una verdad que había estado orando incansablemente para entender y compartir. Al cruzar la puerta, el murmullo de la congregación la acogió como un abrazo tierno. Había crecido un sentido palpable de comunidad entre todos. La sala estaba llena de rostros expectantes, algunos conocían ya la historia de Lucas, otros aguardaban llenos de esperanza. Hoy comenzó Sofía, vamos a hablar de la fe. Este es el tercer secreto, la fe que activa nuestro milagro. Una brisa de murmullos familiares llenó el aire, y una nueva chispa de curiosidad iluminó los ojos de muchos. ¿Qué es lo que verdaderamente significa tener fe?, cuestionó, mirando a cada persona en la sala. La fe no es solo creer, es actuar según esa creencia, sin importar las circunstancias. Es levantarse cada día, incluso cuando las dudas susurran al oído. Su voz resonaba como un eco de verdad universal, encendiendo reflexiones en cada corazón. Recordó un tiempo de su vida en el que su fe había sido puesta a prueba. Hubo momentos en que el camino no se veía claro, y todo lo que tenía era una pequeña luz que mantenía mi esperanza viva. Pero cada vez que compartía esa luz con otros, por muy frágil que fuera, algo asombroso sucedía. El desierto de mis temores se convertía en campos de flores, brotando bendiciones donde antes solo había vacío. El impacto de sus palabras se sentía como un manto cálido, envolviendo a los presentes en la serenidad de la fe compartida. Es fácil perderse en lo que no tenemos y olvidar las promesas de Dios, continuó. Pero la fe es como una semilla, necesita ser sembrada y nutrida. Y cuando confiamos en el terreno perfecto que es nuestro Dios, esa fe florece y da frutos. Muchos murmuraron un amén, sintiendo el poder del mensaje resonando en su interior. Después de compartir historias inspiradoras sobre momentos de fe, cada testimonio dibujó sonrisas y lágrimas de gratitud en los rostros de la congregación. Un hermano se levantó, temblando de emoción. Sofía, comenzó, la semana pasada, decidí ayudar a un amigo que estaba pasando por una situación similar a la mía. Le dije que no estaba solo, algo en mi corazón me decía que Dios me estaba guiando. Y aunque no sabía si podía, lo hice, y fue entonces cuando recibí una llamada de un viejo colega ofreciendo un proyecto que había estado buscando durante años. Dios es real. La sala estalló en aplausos y alabanzas, un verdadero testimonio del poder de la fe. Sofía sonrió, sintiendo que la atmósfera se llenaba de luz y esperanza. Hoy, quiero que cada uno de ustedes se pregunte, ¿qué pasos de fe puedo dar esta semana? ¿Cómo puedo caminar más allá de mis miedos y confiar en su provisión? Este fue el reto que lanzó, y cada palabra reverberó en cada rincón del lugar. Con el corazón palpitante, todos se dispusieron a compartir su fe y dar pasos audaces hacia lo desconocido. Sofía, llena de expectativa, sabía que estaba en la cúspide de algo grandioso. Mientras la reunión culminaba, una sensación profunda de unidad las envolvió. Con una mirada intensa, Sofía concluyó: ¿cómo sería nuestra vida si pareciera un acto de fe continua? ¿Y si esta semana fuera el inicio de nuestros milagros? Las preguntas flotaban sobre ellos como aves mensajeras del cielo, y la anticipación crecía, inmensa e inquietante. Lo que vendría a continuación, eso era un misterio que solo Dios podía revelar. La mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte,
pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. Sofía sentía esa luz incubar en su interior una sensación de renovación, un recordatorio de que cada día es una oportunidad para dejarse guiar por la fe. Mientras se preparaba para el día, no podía evitar reflexionar sobre las palabras que había compartido con la congregación. ¿Qué pasos de fe puedo dar esta semana?, resonaban en su mente como un eco suave, empujándola a buscar respuestas. Ese mismo día, decidió dar un paseo por el parque cercano a su hogar. Mientras caminaba, su corazón sazonado con la expectativa de nuevos milagros, se encontró con un grupo de niños jugando a la pelota. Eran risas contagiosas que llenaban el aire. En un instante, su mirada se encontró con la de un niño que, con una sonrisa radiante, le invitó a unirse. Fue ese momento fugaz el que hizo que Sofía recordara la pureza de la fe infantil. La fe es un juego donde todos podemos participar, pensó. Reflexionando sobre esto, comenzó a conectarse con la idea de que su fe debía ser tan sencilla como la de aquel pequeño. Fue en ese instante que recibió un mensaje en su teléfono. Era de Laura, una amiga de la iglesia que había estado luchando con problemas de salud. Sofía, necesito tu ayuda. Era la oportunidad perfecta para poner a prueba lo que había estado predicando. Sin pensarlo dos veces, Sofía respondió afirmativamente. Se dirigió hacia la casa de Laura, sintiendo que cada paso era un avance hacia algo mayor. Al llegar, las paredes del hogar de su amiga parecían tener un brillo especial. Fue en ese instante que Sofía sintió que su fe se transformaba en acción. Al entrar y ver la expresión cansada de Laura, se dio cuenta de que la mayor ayuda no siempre es física, a veces es la luz que traemos a otros. Vamos a orar, propuso Sofía, tomando las manos temblorosas de su amiga entre las suyas. A medida que oraban, la atmósfera pareció cambiar, el aire se volvió más denso, como si el cielo mismo se hubiese acercado. Las palabras fluyeron de su boca con una firmeza que provenía de lo profundo del alma. Mientras oraban, Sofía visualizaba el poder de Dios sanando a Laura y liberando su espíritu. Tras finalizar, Laura sonrió de una manera que Sofía no había visto en mucho tiempo. Siento una paz que no había sentido en meses, confesó. Aquella conexión espiritual hizo que el milagro comenzara a gestarse. Energizada por esta experiencia, Sofía siguió compartiendo su fe con otros, conversando con personas que encontraba en el camino. Cada charla la llenaba de nuevas fuerzas y acordes de esperanza. Se dio cuenta de que tenía un propósito, ser canal de luz, una certeza de que su fe podría transformar circunstancias adversas. Durante esa semana, los milagros parecían florecer en todo su alrededor. Cada vez que compartía su historia, era como si las semillas de la fe hubiesen sido sembradas en corazones ávidos de esperanza. Cuando la semana culminó, la noticia de los pequeños milagros resonó por la iglesia, la comunidad se unió en un abrazo de alegría. En el coro de alabanzas, Sofía levantó su voz, y sintiendo la presencia divina, preguntó, ¿qué otros secretos podríamos descubrir al activar nuestra fe? ¿Cuál es el propósito que aún nos aguarda? La sala se llenó de murmullos de asombro y anticipación. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero lo que podía venir, eso era un misterio divino que aún estaba por revelarse. La mañana en San Miguel de Allende despertó con un brillo especial, como si el mismo cielo celebrara el nuevo ciclo de fe que había florecido entre la comunidad. Sofía, llena de gratitud, se sentó a la mesa junto a Mateo, quien disfrutaba de un desayuno sencillo pero lleno de amor. Aún resonaban en su corazón las palabras de fe compartidas, y un murmullo de alegría la envolvía. Habían vivido transformaciones asombrosas en tan solo unas semanas, y sabía que lo mejor aún estaba por venir. Decidida a continuar su misión, Sofía organizó una nueva reunión en la iglesia. Hoy será diferente, pensó emocionada. El aire se sentía cargado de expectativas, la luz del sol danzaba a través de las ventanas, iluminando los rostros anhelantes de todos los presentes. Hoy, comenzó, su voz resonando con firmeza, vamos a hablar de cómo nuestros pequeños milagros han abierto la puerta a algo aún más grande. Los asistentes, que ya habían experimentado su propio renacer en semanas pasadas, se miraban unos a otros, sonriendo con complicidad. El murmuro de testimonios llenó la sala mientras cada uno compartía sus historias, sanidades, reconciliaciones y la forma en que sus vidas habían cambiado al dar aquellos pasos de fe. La generosidad había encontrado un eco entre ellos, como una chispa que había encendido un fuego inextinguible. Sofía sintió que el Espíritu Santo fluía en el espacio, era palpable. El cuarto secreto, dijo con una voz llena de asombro, es el poder de conectar nuestras vidas con otros, convirtiéndonos en un canal de bendición.
No solo se trata de recibir, sino sobre cómo nuestras acciones pueden sembrar los cimientos del milagro divino en los demás. El ambiente vibraba con cada palabra. Las risas y las lágrimas compartidas tejían una red poderosa entre la congregación. Sofía habló de la importancia de ser la luz en la vida de otros, de ser una voz de aliento, y cómo la comunidad, unida en oración y acción, se convertía en un faro de esperanza, no solo para ellos, sino para muchos más. De repente, Lucas, el joven de la congregación que había compartido su milagro en la reunión anterior, se levantó nuevamente. Sofía, dijo con fervor, lo que has comenzado aquí es más grande de lo que podemos imaginar. He visto cómo la fe puede cambiar vidas, y estoy listo para compartir esto más allá de nuestras puertas. Los demás también necesitan saberlo. Las palabras de Lucas encendieron un espíritu misionero. Sofía lo miró con admiración y apoyo. Vamos a hacer esto juntos. Seremos embajadores de todo lo que hemos vivido. Inspiraremos a otros a descubrir la fe, la gratitud y la generosidad en sus corazones, y seremos testigos del poder de Dios en acción. La habitación estalló en aplausos y vítores. Cada uno sentía que el aliento divino los impulsaba a salir, a compartir la luz que ahora poseían. Comenzaron a discutir planes. Podemos organizar un encuentro para la comunidad, sugirió un anciano. Un festival de fe, donde compartamos nuestras historias, alimentos, y, sobre todo, el mensaje de esperanza. Los ojos de todos brillaban con la pasión de una causa noble. Así fue como, un día de sol radiante, comenzaron a unir fuerzas. Prepararon actividades, invitaron a personas de otros barrios, y cada uno llevó un trozo de su vida, de su fe, para compartir. Sabían que no solo era un evento, sería un verdadero testimonio del amor divino manifestándose a través de ellos. Finalmente, el día del festival llegó. El parque de San Miguel se llenó de risas, oraciones y música. Sofía sintió el palpitar de la comunidad, la vibrante energía que brotaba de cada rincón. Cada actividad representaba un paso de fe, un acto de generosidad. Cuando llegó su turno de hablar, miró a Mateo en el público, su corazón se llenó de gratitud. Hoy, aquí estamos, juntos. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser luz en la oscuridad. Nuestro amor y unidad son los pilares del milagro que Dios quiere hacer a través de nosotros. La gente aplaudió, y el eco de amén llenó el aire. Con cada palabra, Sofía sintió que se estaban rompiendo cadenas, que corazones se estaban abriendo a la transformación. Este era el momento cúspide en su viaje. No solo había hallado su milagro, sino que lo había sembrado en todos a su alrededor. A medida que caía la tarde, los rostros iluminados reflejaban no solo alegría, sino esperanza renovada. Sofía entendió que mientras se expandía su fe, los milagros seguían brotando, abriendo caminos donde antes solo había incertidumbre. La vida de cada uno estaba entrelazada en ese tejido sagrado de amor, y ese era el verdadero regalo. Al regresar a casa, con el eco de emociones y risas todavía latentes en su pecho, Sofía se dio cuenta. Había aprendido que el cuarto secreto no era solo para sí misma, era un llamado a cada uno de ser parte de algo más grande, a ser instrumentos de la gracia divina. Así, su historia, su lucha y sus alegrías alcanzaban ecos infinitos. Ese día, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Sofía entendió que los secretos milagrosos no eran solo palabras escritas en un libro, sino realidades vivas, manifestadas a través del poder del amor, la amistad y la fe compartida. Siempre hay algo más, pensó. La aventura continúa. La historia de Sofía es un recordatorio de que con fe, gratitud, generosidad y comunidad, la riqueza de lo divino se manifiesta en cada uno de nosotros, y el cielo no tiene límites. Hoy, quiero invitarte a unirte al viaje de fe. Necesitas suscribirte ahora a este canal y no perderte las historias que transforman vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este increíble final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más, porque juntos podemos abrir más caminos de fe y esperanza. Vamos a encender la luz en el mundo,